Jamás me imaginé el impacto que iba a tener un proyecto como este en toda una generación, Marcelo. A ti te pagan porque entregas tu obra de arte en este sentido y ya después no tienes, digamos, ningún pago o ningún reconocimiento por esto. He llegado a transitar el sendero de sentirme que no existo ya, inclusive teniendo home studio. Les comparto que intenté ser conductor de Uber. Hola amigos, les saluda Giovanna3450 y hoy les traigo un nuevo creepypasta. Comenzamos con esta entrevista, le agradezco mucho por su tiempo, hoy por hoy y siempre. Hay que valorar el tiempo de la gente y la verdad le agradezco mucho también haber podido coordinar de manera tan ágil esta nota y bueno, poder tenerla presente también en internet cuanto antes y bueno, comenzar contando un poco cómo fue que llegamos a esta entrevista. Y es que yo empecé a subir contenido sobre locución, sobre voiceover, y uno de los videos que subo es la voz de Fabio, un video suyo en el que estaba haciendo la voz de Carlos de Locuendo. El video se viraliza, el video llega a usted y bueno, se termina haciendo una cuenta y viéndolo. Sí, así es, Marcelo. Bueno, primero que todo, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí presente también, por tu tiempo. Y efectivamente así fue. Así fue, Marcelo. Fue algo inesperado, algo que llegó porque tenía que llegar. Y ese video que me comentas es un video en el que Coco Alex Guzmán, quien también está en TikTok y quien también tiene una cuenta, me hizo una pequeña entrevista en el año 2016. Ese video es del año 2016. Wow. Yo me había impresionado mucho porque las voces, tanto de Jorge como de Carlos, son voces que Sí. mi generación, sobre todo, porque la generación ahora de chicos ya creció con otras cosas, pero la mía creció con YouTube y con estas voces, escuchando creepypasta, narraciones y demás. Y es como volverse a encontrar con algo mítico, sobre todo porque, bueno, creo que mucha gente se impresiona de que sean personas reales quienes grabaron esas voces. Creo que todos pensaban que eran, no sé, voces robóticas o voces IA y no, para nada. Efectivamente, sí, eso sucede. La mayoría de personas, creo yo, piensan que son voces generadas por un computador, inicialmente. Efectivamente, el programa es un programa, un software que trabaja en, digamos, el TTS, que es el Text to Speech, donde la persona ingresa el texto que quiere que la voz Sí. hable, y efectivamente por eso suena tan robótico, pero detrás de eso hay un trabajo real, humano, de quien pues puso su voz para que el programa pueda hacer eso. Sí. Y esa iniciativa, Fabio, ¿cómo surge? ¿Cómo llega usted a hacer la voz de Loquendo? ¿Cómo lo eligen? ¿Tuvo que haber castineado antes? Sí, así es, Marcelo. Ese trabajo se realizó en el año 2006. En ese momento Telecom Italia tenía su división Loquendo, o Loquendo, como se pronuncia en italiano, y empezó a trabajar en ese proyecto y lo hizo en prácticamente todos los idiomas. Y en cada idioma inclusive está hecho en voces femeninas y en voces masculinas. Y en cada género también existen varias voces. Por ejemplo, en español de Latinoamérica, ellos grabaron con el acento argentino, con el acento mexicano, con el acento venezolano, el colombiano, el ecuatoriano, el peruano, todos, prácticamente todos, el chileno. Y en ese momento el acento colombiano en la voz masculina quedé yo. Eso fue un casting, como lo comentas, Marcelo, que se realizó a través de una página, una vitrina de voiceovers que se llama Voice 123. Yo estaba inscrito en esa página, llegó la invitación a participar en ese proyecto y inicialmente pues yo mandé la prueba que ellos requerían.
me di cuenta que habíamos enviado alrededor de 25, 28, 30 tal vez voces en aquel entonces. Luego me llegó una información de que habían seleccionado 5 voces inicialmente, luego 3 y finalmente quedé yo. Entonces, eso fue un proceso como de 2 o 3 meses más o menos, ¿no? Sí. Y cuando se logró ya estar dentro del proyecto, ¿se tuvo que firmar, digamos, un acuerdo o algo de uso a perpetuidad? ¿O de la parte legal se acuerda algo? Porque me da mucha curiosidad también esa cuestión. Sí, claro, claro, es un punto importante pues para todas las personas que hemos trabajado de la voz, con el arte de la voz. Sí, se firma como una especie de release, como una especie de contrato en la que tú cedes tus derechos. Es decir, tú pagas, perdón, a ti te pagan porque entregas tu obra de arte en este sentido y ya no, después no tienes, digamos, ningún pago o ningún reconocimiento por esto. Te lo están Claro. pagando a perpetuidad. Estás cediendo los derechos en el uso de tu voz. Ujú. Y lo cuento en ese momento, bueno, al menos cuando yo lo descubrí, que yo era bastante chico, tendré 12, 13 años, no recuerdo, para mí fue una tecnología que en su momento era más que interesante. Usted cuando conoció el proyecto, cuando empezó a ver lo que era por usted mismo, ¿a usted le pareció también que era así o la verdad que el proyecto no le llamó tanto la atención? Digamos, ¿le impresionó la tecnología para lo que era ese momento o no? Bueno, la verdad, en ese momento yo, digamos, lo que me impactó de primer punto fue el pago que hicieron, ¿cierto? O sea, la parte monetaria, que fue importante. Mm, pero jamás, jamás, Marcelo, jamás me imaginé el impacto que iba a tener un proyecto como este en toda una generación, Marcelo, como tú bien lo comentas. Y eso es lo que hoy, en este momento, me está generando un impacto muy, muy, muy gratificante de ver que el uso de esta tecnología marcó la alegría en la infancia de muchas personas, de muchas, muchas. Y eso tiene un valor inmedible realmente. Sí, 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 sí. La gente siente mucha nostalgia, siente mucho apego por esas voces. Es que eran las voces que nos decían los tutoriales, que nos contaban historias, que bueno, eran voces para todo. No sé si usted sabe que con la voz de Jorge, por ejemplo, de España, hubo un momento en el que el internet se creía que era una persona real porque con Locuendo siempre se hacían videos criticando todo. Decía, hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre, no sé, por ejemplo, sobre la gente que compra autos deportivos. Estoy cansado de esta gente y me parecen tal y tal. Y le tiraban mucho hate y lo odiaban a Locuendo porque pensaban que era ajá, una persona real. Y era muy divertido. No sé si sí, usted se enteraba de eso. sí, 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 es verdad. Y de hecho, la voz de Jorge ha sido supremamente utilizada porque, claro, la voz de él suena casi que natural, o sea, en muy pocas partes suena robótica, mientras que la de Carlos sí tiende a sonar un poco más robótica siempre. Sí, sí, Y sí. claro, sí, es un fenómeno parecido al tema de lo que sucedió con Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, que la gente Sí, llegó a sí. creer que efectivamente existía, que era una persona real, Sí. que fue lo mismo con nuestro escritor Gabriel García Márquez con Macondo y Cien años de soledad. La gente cree que realmente existía y no, Claro, es curioso, sí. Esos totalmente. son fenómenos muy interesantes. Fabio, y en ese momento, cuando usted realizó el proyecto, ahora, con una razón quizás justificada, existe en el ámbito de la locución cierto recelo por aquellos locutores que graban para proyectos para entrenar vocesía o, bueno, que se involucran en este tipo de proyectos de voces sintéticas. Obviamente que hoy por hoy ya las cosas cambiaron. Ujú. Hay quienes dicen que las voces sintéticas van a ser mucho más usadas que lo que se están usando ahora y otros que no, pero bueno, por el momento es futurología. En ese momento, ¿usted sentía que había algo de eso?
¿usted sintió alguna crítica o algo por meterse en un proyecto así o eso ya ni siquiera se consideraba? No, ni siquiera se consideraba, Marcelo. En ningún momento pensé yo que se iba a presentar este fenómeno precisamente de la inteligencia artificial y menos con las voces. No, nunca tuve esa visión, nunca tuve ese pensamiento o esa proyección. Entonces, en el sentido de Loquendo, no ha sido ningún inconveniente. Lo que ha sucedido ahora con la inteligencia artificial es que esa tecnología ha evolucionado tanto que ya prácticamente la voz suena casi que natural o prácticamente Sí, natural, sí. ¿no? Entonces, y he escuchado ya una cantidad de voces impresionante. Mm, Perdón, Marcelo, y redondeándote la idea del tema de la inteligencia artificial, sí, ese es un tema bastante delicado, porque claro, eso impacta en el trabajo de muchísima gente que se dedica al tema de la voz. Sí. Recientemente salió, por ejemplo, una presentadora que estaba hecha con inteligencia artificial para el canal Russian Today y era increíble porque por muy pocos momentos no parecía humana. Y esto que usted cuenta también me recuerda a algo que vi hace muy poco tiempo en una de las plataformas de trabajo para locutores, en el que se ofrecía lo siguiente, se ofrecía eh, grabar una cierta cantidad de palabras, de horas, en sesiones diferentes, y Ujú. que eso haga que puedan clonar tu voz y que la puedan usar durante 3 años. Entonces, a vos se te pagaba por las sesiones de grabación y por el uso durante 3 años. Era un buen pago, pero me llamó mucho la atención porque es de las primeras veces que estoy viendo este tipo de anuncios. No sé si será lo próximo que se viene o no, pero ¿usted qué considera de esto? Bueno, eso generaría un cambio completamente radical en este negocio, porque claro, nosotros venimos trabajando de cierta manera en la que tú debes hacerlo humanamente, real el trabajo, con los textos que van a salir al aire y generalmente el acuerdo al que llegas es que te pagan por un año y si al año van a, digamos, a otra vez a usar esa grabación te vuelven a pagar, pero en este caso de ya 3 años y que grabas algo y ya el texto, o sea, tu voz queda a disposición plena de las demás personas. Bueno, eso es bien delicado, ¿no? Eso Claro. no sé, eso como que genera una preocupación, genera como, bueno, y entonces, ¿qué debo hacer yo, no? ¿Qué debo hacer para poder, pues, sostenerme en el negocio, poder seguir viviendo de este negocio? Porque claro, la oferta que hay en este Híjole. momento también de voces es enorme, enorme. Aparte de eso, los programas también te mejoran la voz, o sea, te ecualizan la voz de manera tal que suene como tú quieres que suene. Entonces, no sé, eso es como la tecnología contra el ser humano. Y bueno, pienso que lo correcto sería encontrar un equilibrio en el que la tecnología nos brinde pues herramientas que mejoren nuestro trabajo, pero que no afecten, por ejemplo, nuestras finanzas, ¿no? Porque también algo importante y que mucha gente no ve, o los desarrolladores, o en fin, sin señalar a nadie, por supuesto, es que el tema que hay también detrás de cada artista de voz no es solo el artista. Puede también existir una familia, una pareja. Es decir, no es solo una persona. Y me impresiona mucho, Marcelo, también que me cuentes la presentadora, es decir, inclusive las personas que trabajan de ser modelos. Ya se están viendo afectados porque algo irreal, algo, ¿cómo se llaman esas imágenes que son ¿Hologramas? los hologramas? Gracias, Marcelo. Es un holograma, te va a reemplazar. Y bueno, y eso es una cadena. ¿Por qué? Porque, Sí, sí. por ejemplo, una persona que es un modelo, a esa persona también la deben maquillar, la deben preparar, y ese maquillaje y esa preparación también lo hacen otras personas. Las personas que están detrás del mantenimiento de los estudios, la parte técnica. Es decir, eso tiene mucho que ver con la huelga que se presentó el año pasado en Los Ángeles precisamente de todas estas personas, de todo este gremio que se vería afectado.
Sí, eso es un tema, es Totalmente. una tertulia bien Sí, interesante. sí, sí. Mm, Estoy armando, estoy en proceso de editar un video en el que quise hablar un poco de este tema y bueno, también tenerlo a usted me fascina porque podemos hablar también en profundidad de esto. Yo he visto implementación de vocesía, por ejemplo, en radios de España, donde la usan para radios informativas, usan vocesía para dar esas noticias. En un canal de Argentina, C5N, para hacer un informe televisivo de esos informes de, bueno, a veces de chimentos o de espectáculo o de lo que sea, informe político. Usaron particularmente en uno una voz IA y la verdad que se escuchó y sonaba bastante robótico y bastante deshumanizado. Quiero decir, no era una voz que uno puede escuchar y pueda apreciar que sea humana. También se ok, vio en Spotify que iban a comenzar a usarla para voces IA de presentadores en las playlists. Quiero decir, uno nunca quiere llevar pánico a los ámbitos, pero sí creo que ya se puede decir que es algo que está sucediendo y que se está usando. Sí es cierto también que muchos de los que están usando son gente que tampoco pagaría lo que vale un locutor. Entonces creo que ahí también se dan otras discusiones. sí, es verdad. Son varias variables las que están ahí involucradas. De hecho, también tengo entendido, Marcelo, que hay organizaciones importantes que están tomando medidas legales importantes para que eh, precisamente esto que estamos hablando de los derechos del uso de nuestro trabajo y de la continuidad de nuestro trabajo mm, se vea respaldado en, no sé, en constituciones, en documentación, de manera tal que las personas, como tú bien dices, que puedan pagar el trabajo de un locutor, pues no elijan mejor el ser humano que la inteligencia artificial, pues por las condiciones que existen legales en el mercado. Sí, Totalmente. No sé si usted se enteró, pero hace ya muy poco tiempo se hizo popular una canción del cantante Bad Bunny que fue hecha con inteligencia artificial y la canción se viralizó, estuvo presente en un montón de sitios, la tuvieron que bajar de Spotify. Y ahí pasó un tema legal, porque, a ver, en términos legales, el creador de la canción no está sí, infringiendo en ninguna ley, porque él hizo la letra, él hizo la pista, él hizo la mezcla, él hizo todo. Lo único que está haciendo es clonar la voz de un cantante y usarla. Y no existe el hecho de registrar un timbre de voz, o sea, no hay un tono de voz que esté registrado. Y parece ser que todo apunta a que en el futuro se tenga que empezar a registrar los tonos de voz y los derechos. exactamente, sí. Sí, ese es un tema bien complejo. Es un tema bien Sí, sí, complejo sí. porque sí, es como si tú, claro, tuvieras los copyright que llaman, ¿no? Los derechos de tu voz registrados a nivel mundial. Porque claro, el tema de Completamente. la digitalización también, una de las ventajas es que pues no tiene fronteras sobre eso. En la pandemia es algo que se aceleró mucho a todos los bueno, al menos los locutores que yo conocía y yo también incluido, todos los que no teníamos un home studio en la pandemia fue como no tener un home studio, estar cancelado, perder, porque Ujú. era lo único que se podía hacer y todo lo que se hacía, pero después se acabó, se acabó la pandemia y esa virtualidad se quedó igual, o sea, no bajó. Creo que ahora algunos estudios de doblaje están haciendo porque, bueno, el doblaje, hay clientes que exigen que sea que estén ahí presencialmente para dar las Ujú. indicaciones y cuidar la calidad, pero después creo que aumentó todo y vos nombraste algo que a mí me interesó, que es que esto deshumaniza y Mm. que yo creo que también hace más difícil para los más jóvenes estar presentes en las mentes de los creativos, de los directores, porque ir a un estudio también es un poco hacer relaciones sociales y bueno, que a ver, uno lo van a llamar siempre por el talento de uno, pero también a uno lo llaman Ujú. porque se acuerdan de uno. Sí, sí, sí. Eso es verdad, Marcelo, sí. Es que el negocio cambió, cambió mucho, cambió, es que se transformó completamente. Es una realidad completamente nueva. Y inclusive Y-
les comparto a ti y a la comunidad que nos escucha, que nos ve, que he llegado a transitar el sendero de sentirme que no existo ya, inclusive teniendo home studio y teniendo todas las herramientas para estar por la evolución o por la forma en que ha ido cambiando el tema de la locución publicitaria también, en el que tú te sientes que ya no te recuerdan, que es lo que tú me estás diciendo, que ya, y además hay una cantidad de voces nuevas impresionantes, las nuevas generaciones, y bueno, que es algo que tú tienes que aceptar y que debes entender lo que así es, así como yo llegué hace 27 años también, como nueva generación empujando, y ahora, pues ya 27 años después vienen nuevas generaciones en ese mismo sentido, y lograr acomodarse, o que era lo que hablábamos extra micrófono, Marcelo, lograr integrarse en este acelerado cambio de los tiempos, de cómo la tecnología está cambiando las formas de elaborar, de relacionarse, de todo, para mí no ha sido tan fácil. Para mí no ha sido tan fácil. De hecho, mira que hasta ahora es que abro yo una cuenta en una red como TikTok. ¿Por qué? Porque yo a duras penas tenía porque ahora TikTok pues ya lo tengo. eh, Tenía Instagram, pero el Instagram yo prácticamente lo uso es para estar en contacto con uno de mis hijos, ¿cierto? El correo electrónico, porque ya el correo electrónico se volvió algo fundamental en tu identidad, así como el documento que te expide tu país para que te identifiques, el correo electrónico es fundamental. Hoy día si no tienes correo electrónico, entonces no puedes hacer la gestión de muchas cosas diarias, básicas diarias. O bueno, no diarias, pero sí, por ejemplo, como abrir una cuenta bancaria. O, es decir, ¿no? O estar, digamos que, en alguna comunidad, en algo, debes tener correo electrónico. El Totalmente. ingresar a una universidad, ¿no? Bueno, y el WhatsApp, que es la otra herramienta que hoy en día, por su inmediatez, por la forma, por la facilidad con la que la persona se puede comunicar, lo tengo, pero no más. No tengo Facebook eh, y las otras, Twitter, que creo que ha sido reemplazada por X, Sí. eh, o bueno, o un canal de YouTube. Es decir, no. Entonces, hasta este momento estoy yo empezando a entender cómo es que el mundo está funcionando. Porque claro, en mi caso, que tengo 54 años en este momento, y lo que tú bien mencionaste, la pandemia aceleró de una manera inimaginable muchas cosas. Y es la aceleración de esas situaciones de vida continuaron y siguen cambiando y siguen avanzando. Entonces, digamos que las personas que no lográbamos, digo no lográbamos porque considero que en este momento ya estoy, creo que entrando y entendiendo cómo está funcionando el mundo hoy en día en el tema de las redes sociales, ya, ya estoy, creo que estando casi que al ritmo, ¿no? No puedo decir que igual porque me cuesta trabajo, me sigue costando trabajo, lo menciono. Hay momentos en que me siento agotado, en el que ya siento que las fuerzas no son las mismas y le pido a la vida que me oriente, que me guíe para poder entender qué es lo que debo hacer ahora, para poder seguir vigente, ¿verdad? Porque si no se hace, sales, desapareces. Hay un meme muy interesante, Marcelo, te lo comparto, a ti y a la comunidad como lo he venido diciendo. Un buzo, ya con toda su indumentaria listo para introducirse a las profundidades del mar, pero él aparece es en un desierto. Entonces, claro, en un momento inicial causa gracia ver un buzo en un desierto, pero estar en esa situación, eso raya el límite de lo insoportable. Puede llegar a llegar a ese límite de una desesperación muy grande.
de ver cómo el mundo va girando, va girando, va girando, y tú te vas quedando, y los días van pasando, y, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? O sea, es como ver un escenario Fabio, y completamente oscuro. Señor. completamente. ¿Y usted Sí. qué, al ver que el panorama ha cambiado bastante a lo que era, porque en la locución, así como pasa en el mundo del entretenimiento y en todos los mundos, todo se basa en épocas, en momentos y en estilos que se Ujú. usan en esas épocas y momentos. Por Sí. ejemplo, en Argentina, en la publicidad de los 90 uno la escucha y dice, wow, muy diferente en muchas cosas de lo que es ahora, que era una Ajá. publicidad imperativa, de voces muy graves, muy engoladas, muy articuladas. Y ahora las publicidades en Argentina son, ¿ya conociste el nuevo auto? Ahora compralo. Como muy, te hablo de tú a tú, de par a par, y te soy Sí. cercano. Y a veces incluso hasta se desarticula y no pasa nada. Eso creo que confunde mucho a la gente, porque es como, hey, pero me formé para hablar bien y ahora me piden que hable como hablo todos los días, y es como una confusión muy grande. ¿Y usted qué particularidades encontró, por ejemplo, en el estilo en el que usted se formó y en lo que se escucha ahora y en lo que hay ahora para consumir en el ámbito publicitario de la locución? Ese punto es importantísimo, Marcelo, para todos quienes hemos venido trabajando en este mundo de la locución y básicamente en la publicidad. Lo has descrito y lo has resumido de manera perfecta. Yo he tenido, en este momento estoy inclusive haciendo talleres de teatro, de actuación, para poder llegar a encontrar ese Fabio natural que existe en mí, esa voz no tan grave o esa voz no tan colocada o esa voz no tan trabajada, sino más suelta, más natural, como estamos hablando en este momento. Y claro, inclusive, como estamos hablando en este momento, y me ha pasado con mi hijo, y ha sucedido en la grabación de los videos que hemos hecho para TikTok, me dice, padre, hable normal, hable como usted me habla a mí, porque es que usted se Claro. mete en el personaje, perdón, usted se mete, o sea, cuando empieza a grabar empieza a hablar diferente. Y claro, eso es algo que uno no se da cuenta, que empieza a interiorizar por la práctica, ¿cierto? Claro, tú has venido haciendo esto durante 20, 25 años, ya lo haces de manera natural, y resulta que ahora no debes hacerlo así. Entonces, desaprender eso cuesta trabajo, no es tan sencillo. Pero hay que hacerlo si te quieres mantener vigente. Por Sí, sí. fortuna, he venido trabajando y he logrado mantenerme vigente en en el ámbito de la publicidad. Mm, sigo trabajando, sigo grabando comerciales para comerciales y eso, bueno, es algo que me motiva y me indica que vamos por el camino correcto, poder estar vigentes, ¿cierto? En este cambio que tú estás mencionando, Marcelo, que está sucediendo en el tema de la locución comercial. Fabio, y aprovechando que ahora ya nos metimos de lleno a hablar de la voz y de los estilos y demás, usted fue la voz Ujú. de, también de señales, de canales de, por ejemplo, Caracol, Movie City, corríjame si me equivoco, de BBC Earth. Y Sí, siempre pienso en la responsabilidad que es llevar una señal desde la identificación sonora, desde la voz, cómo entrenarse, cómo cuidarse, porque no he visto tanta gente que hable de esto y me interesa muchísimo el tema. ¿Cómo es desde el primer momento en que uno ingresa, en que uno se vuelve la voz de una señal? ¿Y cómo es cuidar ese estilo? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo es el proceso? sí, la responsabilidad es enorme. La responsabilidad es enorme porque finalmente detrás de tu voz está todo un andamiaje y el trabajo de una cantidad de personas supremamente importante. Entonces, la responsabilidad radica en que tú debes mantener esa, digamos, identidad, porque precisamente tu voz identifica a esa marca. Bueno, el trabajo, digamos, personal, que yo hacía es obviamente pues cuidar tu salud, fundamental, porque claro, si te ves afectado en tu salud, se va a ver afectado
el tema de tu trabajo como locutor y tu voz es irreemplazable. Es decir, no va a haber otra persona que lo vaya a hacer igual. Aunque en este momento con el tema de la inteligencia artificial, uno dice, en ese caso, ¿qué? ¿No? Pues como ya está grabada tu voz, entonces usan... Pero el tema de las emociones y de la intención y de la forma de interpretación no es tan sencillo llegar a hacerlo con inteligencia artificial. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de cuidarte como ser humano, como persona, cuidar tu salud, el entrenamiento diario que debemos hacer las personas que trabajamos de la voz, porque yo considero que somos atletas de alto rendimiento. Siempre debe haber un calentamiento previo. Siempre debe haber un cuidado del tema de la garganta, de no consumir cosas muy heladas o muy calientes, es decir, los extremos, ¿no? Hay que cuidarlos, siempre un equilibrio. El tema del cigarrillo también, que está presente en muchas personas. El tema de la alimentación, ¿cierto? Entonces, somos atletas de alto rendimiento, diría yo. Yo respondería esa pregunta, Marcelo, como, es decir, la persona que identifica una marca importante debe cuidarse como se cuida un atleta de alto rendimiento para siempre presentar los mejores resultados, porque le debes responder a una cantidad de gente enorme, y no solo a la marca para la cual estás laborando, también para quienes te escuchan, porque quienes te escuchan siempre esperan escuchar lo mejor de ti o siempre quieren escuchar algo, ¿cierto? Que yo hasta este momento, Marcelo, estoy como que logrando dimensionar el impacto que tiene nuestro trabajo en muchas personas. Y el hecho también de que te conozcan físicamente, eso genera una ilusión, no sé, es una ilusión humana muy interesante, que yo he llegado a vivir también y que me hace de pronto también inquietarme un poco, ¿no? Que qué bonito generar algo bonito en las personas, en la gente. Y claro, Y algo fundamental es que te debes meter en la historia. Te debes meter, tú debes ser parte de la historia misma, para que, como narrador, logres mantener esa emoción y esa ilusión durante 2, 3 horas de grabación. te preguntaba esto porque ahora están muy en vilo las narraciones para YouTube, por ejemplo, de creadores norteamericanos o creadores de otros países que quieren internacionalizar su audiencia, tener más llegada a otras comunidades y otros países. Entonces hay un mercado que está empezando a abrirse, si no es que ya también está muy concurrido, que es el mercado de las narraciones en general. Narraciones para canales automatizados, narraciones para creadores para doblarle la voz o mismo narrarle solamente el canal. Y me parece que es algo interesante porque es un ámbito que todavía está resistiendo bastante bien a las IA, pese a que hay muchos que las usan. También hay muchos creadores que usan voces humanas y me pareció por eso pertinente preguntarte sobre esto. Oye, no, me parece muy interesante lo que me cuentas, porque sí, generalmente siempre hay un origen de muchas creaciones. Generalmente Estados Unidos es, pues, es como el epicentro de esto, ¿cierto? Y como su idioma, pues, es el inglés, y sus creadores quieren llegar a audiencias de otros idiomas, claro, eso genera una fuente de trabajo importante. Mm. Bueno, por el momento, Marcelo, te cuento que para mí es una primicia, esto que tú me estás diciendo. Es una primicia que me parece muy interesante y, y por el momento no me he encontrado con algo así como lo que me cuentas. No sé, entonces no tendría una respuesta como de alguna experiencia que haya vivido al respecto, no la tengo. Pero lo que, digamos, se puede compartir con eso es lo que te cuento. Lo que hay que llegar a interpretar bien es que el creador, o sea, que tú como traductor del creador, logren coincidir, ¿no? Logren estar en armonía. Totalmente, totalmente, Fabio. También otra cosa que quería preguntarte, que también es muy interesante porque vos ya tenés muchos años en la profesión, y es al comienzo, ¿cómo tolerar la frustración? Porque lo que tiene la locución es que muchas veces
lo rechazan a uno, pero no porque uno sea malo, sino porque simplemente uno no es lo que está buscando la productora o la agencia o el cliente o quien sea. Y uno tiene que someterse a muchos nos, a muchas veces no tener casting para hacer o no ganar trabajos por mucho tiempo. Bueno, cada uno tiene su carrera hecha, pero me refiero a que, como todo, épocas de subidas y de bajadas. Y quería Ujú. saber, vos particularmente, si tenés alguna manera de gestionar eso o de pensarlo de alguna manera particular en la que eso te ayude a vos bueno, básicamente a no bajar los brazos en momentos en los que las cosas no van tan bien o que la carrera se inclina un poco para algún lado, que eso suele pasar. Ujú. Sí, sí. No, esta pregunta que has hecho es supremamente interesante y daría también, Marcelo, para una tertulia también de hora y media de solo este tema. Sí, porque es que ahí hay muchas variables involucradas. Pero bueno, tratando de resumir lo que me preguntas, claro, a mí me ha pasado y muchísimas veces. Y vengo transitando un sendero en el que he estado viviendo precisamente ese tema de que como que tú sientes que, o sea, ya no estás en el tema, ya desapareciste, ya no te llaman, ya, wow, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Entonces la frustración es enorme, que llega casi al límite de la desesperación. ¿Qué he hecho yo? O lo que me ha pasado a mí en este momento, Marcelo, es tener paciencia, mucha paciencia. Y tener paciencia, esa virtud, es algo uf, que requiere paciencia. O sea, o sea, la paciencia, llegar a tener paciencia te pide paciencia. Y pero no sabría cómo explicártelo, Marcelo. O sea, y yo pienso que ese es un momento de cada persona muy interior, muy espiritual, en el que esas situaciones te llevan a aprender algo de ti mismo. Te llevan a aprender, porque este tema también de la voz, la arrogancia y la soberbia, están ahí presentes, Marcelo, y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta y de repente llega la vida y de un golpe te manda al piso y ahí es cuando te das cuenta. Claro, el tema de la voz y la cosa, ¿no? Y a mí me eligen siempre, que al todo el casting que voy yo soy el que gano, yo soy el que quedo. Claro, cuando estás en ese momento dorado en el que eres la voz nueva, en el que eres, ¿no? Y resulta que ese ciclo, cuando estás en ese momento, tú crees que eso va a ser eterno. Y resulta que no. Que llega un ciclo en que ya se presenta esto que tú me estás preguntando. Y bueno, entonces, ¿qué hago yo? Intenté hacer otras cosas, Marcelo, te comparto a ti y a la audiencia. Ujú. Intenté hacer otras cosas diferentes a la locución y no. La vida misma me dijo, no, señor, usted debe ¿Qué seguir intentaste, por trabajando ejemplo? en esto. Les comparto que intenté ser Uber, conductor de Uber. Y respeto muchísimo a las personas que hacen que tienen esa profesión. Trabajé también como houseman en Estados Unidos en una experiencia que viví hace un año como houseman en un resort cerca de la ciudad de Orlando, en donde las personas que conocí fueron personas maravillosas y el trabajo que ejercí también me puso los pies sobre la tierra. El houseman es la persona encargada de hacer el aseo, de recoger las basuras, de tener impecable el sitio, ¿cierto? De limpiar los griles, las parrillas, de los asados. Y claro, eso empieza al principio, tú sientes, digamos que como la alegría de que estás haciendo algo distinto, de que estás haciendo algo nuevo, algo diferente, pero esos son trabajos supremamente de mucho respeto y de mucha, o sea, de quitarse el sombrero ante las personas que se dedican en verdad a eso en la vida y que siempre lo han hecho. Ese es un par de cosas que te comparto que intenté hacer. Y hace muchos años también intenté trabajar con el tema de Forex, un tema de divisas. Y no, pues Sí. eso tampoco, eso requiere estudio, requiere conocimiento, requiere experiencia.
Es decir, locuras o decisiones Sí. insensatas tomadas por la desesperación. Por ejemplo, lo del tema de las divisas. Decisiones Sí. equivocadas con el tema, por ejemplo, en mi caso, de ir a experimentar a Estados Unidos algo que la vida misma me dijo, no, señor. Bueno, ¿quiere aprender? Aprenda. Como te digo, esto es una tertulia para 2, 3 horas más de todos estos temas, Claro, porque es la vida misma, es la vida humana misma. El tema de ser conductor de Uber, por ejemplo, o de las plataformas que prestan ese servicio, eso también requiere un esfuerzo enorme y una inteligencia también del negocio, un conocimiento del negocio. Eso no es tan sencillo. Les comparto que he hecho eso y la vida me ha dicho, no señor, usted debe seguir por acá. Y en este momento precisamente lo de TikTok, Marcelo, que es lo que nos ha llevado acá, me ha llegado con algo muy interesante y también he estado experimentando una emoción, una cantidad de emociones que nunca me imaginé que iba a experimentar. totalmente. Sí, y estoy en un proceso de cambio bastante interesante, bastante fuerte, pero bueno, aquí estamos, Marcelo. Fabio, y el tema de lo que es ser la voz de una señal de un canal de televisión, ¿cómo se participa para ese tipo de búsquedas? ¿Cómo es el proceso también de castings? ¿Son varios castings? ¿Tienen algo en particular diferente a los castings publicitarios o son iguales? Me interesaría saber un poco ese mundillo que a mí me seduce muchísimo, el tema de identificar señales o identificar instituciones. Claro, claro, ese es un mundo que seduce a mucha gente, Marcelo. Eso es bien interesante porque, claro, o sea, identificar una marca tan grande como es un canal de televisión, eso es fantástico. Pero bueno, lo que yo te comparto de mi experiencia es que solamente hice casting para el de BBC. Claro. La presentación de Caracol hace 25 años, como cuando empezó como señal privada, yo fui la voz original que identificó el canal. A mí me llegó. Yo no tuve que hacer casting. En ese momento yo estaba iniciando y mi voz era de las voces nuevas, era de las voces más buscadas por la publicidad y precisamente coincidió con el inicio de un par de canales aquí en Colombia y Caracol me escogió. Entonces yo no tuve que hacer casting, me llegó. Esa es la experiencia con Caracol. 15 años Claro. después, yo estuve en esa época estuve solo 9 meses trabajando para ellos, pues por cuestiones, digamos que decisiones mías de cómo veía yo el escenario, dije no, prefiero estar independiente que estar dentro de una compañía. Entonces por eso tomé la decisión de volver a estar independiente. Y bueno, pero 15 Claro. años después Caracol me vuelve a llegar. O sea, tampoco estuve yo como buscando el tema, no, me volvió a Ah, llegar. La vida me la volvió, ¿no? Ahí estuve 5 años. En esta ocasión estuve 5 años. Para Movie City, la historia de Movie City también es muy interesante porque también me llegó. O sea, yo en algún momento hice algún casting en algún estudio, pero yo no sabía que era para Movie City, no sabía. Es decir, ni siquiera sé cuál fue el casting que hice y no lo recuerdo. Pero el director creativo, una persona que aprecio muchísimo, que es compatriota tuyo también, Juan Pablo Mascali, cuando hablamos la primera vez me dijo, mira Fabio, me imagino que quieres saber cómo llegamos a ti. Y yo, sí, claro, Juan Pablo, quiero saber. Me dijo, mira, teníamos aquí voces, teníamos unos casting de hace tantos años, 2, 3 años creo, atrás del momento en el que hablé con él, pero no teníamos tu nombre. No teníamos tu nombre, solo sabía que eras colombiano. Cuando yo te escuché, yo dije, esa es la voz que queremos para Movie City Premiers. ¿Pero quién es? No, no sé, no sabemos, no tenemos el nombre, solo el registro. Bueno, Juan Pablo por fortuna tenía unos amigos aquí en Colombia
y les mandó la voz. ¿Ustedes conocen y saben quién es esta voz? Sí, claro. Fabio Arciniegas. ¿Tienen el contacto? Sí, claro, aquí lo tengo. Así fue que me llegaron. O sea, la vida misma, ¿ves? Claro. Como que no entré. Pero, y el de Sí. BBC HD, que después fue BBC Earth, a ese sí participé en un casting. En un casting que fue por las vitrinas virtuales que existen, me llegó. Me llegó la invitación. No sabía que era BBC. Mandé digamos que la prueba de los textos que ellos enviaban, pero cuando yo empecé a ver el tema que era para un canal, yo dije, wow, esto sí lo quiero. Ahí sí viví esa emoción espectacular. Dios mío, yo quiero. Pero el trabajo fue ese, Marcelo, mandé las pruebas y ese también fueron como 3 o 4 filtros. Quería que me comentase, Dime. volviendo al inicio nuevamente, por el tema de Locuendo, ¿cómo es el proceso de grabación? En este caso, para Locuendo, es un proceso muy agotador, es muy largo. ¿Se dirigió, le dieron a usted el guión solamente plano y usted tuvo que repetir? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, Marcelo, el tema de Loquendo, fue un trabajo que se realizó durante un mes, 30 días, en el que se grabaron 4.500 frases. O sea, eso fue Uf, un trabajo bastante largo y es un trabajo de mucha concentración. Fue un trabajo en el que la persona, Franca Mancini, recuerdo, fue la persona que vino a dirigirme desde Italia. Su sede es en Turín y ella viajó y estuvo aquí conmigo dirigiendo la grabación de las 4.500 frases. ¿Y por qué digo yo que es de mucha concentración? Porque se debe mantener una musicalidad en todas las frases. Entonces, claro, mantener eso, como ese estándar, no es tan sencillo. Porque en la medida que tú vas trabajando con tu voz, tú te empiezas a cansar, y la musicalidad se empieza como a ir, y hay que tratar de mantenerlo. Entonces, diariamente trabajábamos 4 horas máximo, porque ya después de 4 horas, ya, el cuerpo humanamente no te da. Entonces trabajábamos siempre mediodía en grabación y el otro mediodía era en edición y en ir generando los archivos que se claro. necesitaban para el programa. Entonces, eso, así en resumen, es a grandes rasgos, Marcelo, lo que se trabajó para este proyecto de Loquendo, de TTS, que pues como te comentaba al principio y a la audiencia, em, lo hicieron en prácticamente todos los idiomas. Y en cada idioma femeninos, masculinos y varios femeninos, varios masculinos. Mm. Claro, claro, y cambió también la concepción que se tenía sobre las voces sintéticas, porque creo que fue una de las primeras voces artificiales, que no eran artificiales en realidad, que escuchamos todos y que copó el internet por completo. Sí, sí, sí. Y uno de los beneficios sociales que ha tenido o que tenía en mente la creación de este tipo de programas era unas ayudas para las personas ciegas. Las personas ciegas por el medio del audio eh, pueden realizar muchas cosas y este tipo de programas eh, generó beneficios importantes para las personas que son ciegas. Sí. Bueno, Fabio, quería proponerle un juego ya para finalizar y el juego es lo siguiente, le voy a compartir pantalla y son dos frases. Yo le pregunté a mi comunidad, a mi audiencia en Instagram y en TikTok que si había alguna frase en particular que le gustaría que diga usted y estas dos fueron las que más votó la gente. Así que bueno, le voy a compartir pantalla y después Ujú. vamos a hacer otro juego que ya le voy a mostrar. Pero bueno, a ver, voy a pasar y le voy a poner lo más grande para que se vea. A ver si se puede compartir ahí. Script, share. A ver, ahí debería verse, ¿no?
X, XD, XD. Bueno, puede hacer entonces la francesa. Sí, hagámosla como yo me imagino, o sea, te las leería natural, porque como lo entiendo, no sé, sonarían un poco robóticas, pero... mm. Claro, 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 como usted quiera. ¿O cómo te imaginas tú, Marcelo? ¿Cómo quieres que las lea? Como Estilo, usted estilo, quiera, estilo va a estar lo... bien, así que no se preocupe. Ok, Como quiera usted, Carlos, va a estar bien. Aquí ya está. ok. Bueno, esto leído en la voz de Carlos, con la musicalidad que tiene el programa de Loquendo, pues voy a intentarlo. Sería algo así como, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio de cómo hago yo cuando recibo un texto para comercial. Entonces yo digo, Claro. primero uno le hace una pasada normal. Hola a todos, soy el Anticristo 2009, XD. Este es un tutorial de cómo descargar el GTA San Andreas en PC. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Hola amigos, les saluda Giovanna3450 y hoy les traigo un nuevo creepypasta. Bueno, sería algo así, ¿no? Entonces, eh, hola a todos, soy el Anticristo 2009 XD. Este es un tutorial de cómo descargar el GTA San Andreas en PC. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Hola amigos, les saluda Giovanna3450 y hoy les traigo un nuevo creepypasta. No sé, Increíble. sí, sí. No, salió idéntico, idéntico. Vale, Marcelo. Incre- Sí, sí. Increíble. Bueno, Fabio, le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo realmente la cantidad de tiempo que me dio y la calidad de sus respuestas y también su calidad humana. Le agradezco por todo. Espero realmente que la gente pueda disfrutar de este contenido y que les sea útil, que es lo más importante. Tengo, tengo las ansias, tengo las ganas de poder hacer cosas que sirvan y sobre todo contenido que le hable a los locutores, que no es que hay tanto, sobre todo más, que le hable a esta nueva generación o que esta generación se hable a sí misma, que tampoco está mal. Ujú. Y eso es algo que yo quiero hacer y espero poder hacerlo, así que le agradezco su participación en mi canal, en estas cuentas que va a tener y bueno, en lo que yo pueda a usted ayudarle o servirle, aquí me tiene a la orden. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Y realmente aprecio tu ofrecimiento, tu tiempo, esta tertulia tan interesante que hemos tenido. Porque efectivamente, Marcelo, yo siento que estoy en una nueva etapa de mi vida en la que aquí algo muy importante es el compartir esa experiencia y ese conocimiento que he tenido durante todos estos años, compartírselo a las nuevas generaciones, eh, compartirles qué cosas es bueno hacer, qué cosas no es bueno hacer. Y lo que tú dices, por ejemplo, esta nueva generación, TikTok, a ti también te doy gracias, Marcelo, porque por tu eh, post de ese video que me grabó Alex Coco Guzmán hace en el 2016, hace ya 8 años prácticamente, inició una nueva etapa en la que voy a compartir con esa generación, que es la tuya, Marcelo, entre otras, eh, estas vivencias tan emocionantes de vida. Porque en este caso de la voz de Carlos de Loquendo, en este momento la locución trasciende el tema como tal de la locución. La esencia es que el uso de esa voz, de esas voces, marcaron una infancia feliz de muchas personas. Entonces, y que el estar ahora en contacto con el ser real, que era esa voz que en algún momento ese niño, ese adolescente, y pensaba que no era real, y ahora ver que sí es real, que es un ser humano que puso su voz para ese programa, claro, el impacto que tiene es algo inmenso, es algo inmedible. Completamente. Y como te digo, Marcelo, el hecho de que
hayan recuerdos nostálgicos, bonitos, de la infancia, de muchos niños, de la adolescencia, de muchas personas. Bueno, eso tiene un valor inmedible y eso es lo que me ha causado algo muy, muy, muy gratificante, una emoción muy gratificante. Y de hecho creo que estoy en este momento, Marcelo, es este compartir, es este conversar, es este escuchar a las personas, por ejemplo, esto que acabamos de hacer de leer ese par de textos, ¿no? Porque, claro, el ser humano quiere decir, en verdad, él es o sea, no era un computador, léalo, léalo, quiero que lo lea para, oiga, sí, sí, suena parecido, suena Sí, igual, o sí, como tú sí. me diste igual. Yo, wow, es esa alegría, es como poder ser ¿cómo se dice? Quien origina, el responsable, ¿no? De generar alegría en la gente. Pienso que ese es el propósito de vida de muchas personas, de si tenemos digamos, esa oportunidad de brindarle ese servicio a los demás, servicio de la alegría, el servicio bueno, qué Carlos, sé yo. No, perdón, tranquilo, me a mí salió... me ha pasado, me dicen Carlos, pero en realidad mi nombre es Fabio Andrés, o sea, yo me llamo Fabio Andrés, pero las personas generalmente sí me saludan como Carlos, porque es el nombre de la voz en Loquendo, sí. Así que tranquilo, Marcelo, no hay Perdón, problema. Fabio, le tuve un, ¿cómo se dice en psicología? El Un lapsus, acto, un lapsus, sí, un error, esos errores de cálculo que hay de la psicología. Em, bueno, le quería decir que espero que siga muy presente en TikTok y si puede decir su cuenta, su arroba para que la gente lo siga. claro que sí, Marcelo, y de nuevo gracias. La comunidad que iniciamos hace 3 días, bueno, en el momento de que estamos teniendo esta tertulia, se llama @loquendocarlos, para que nos Genial. acompañen y ahí vamos a poder estar, digamos que compartiendo eh, historias, ¿cierto? Y la idea es poder llegar a crear una comunidad sólida en la que, como tú bien dices, Marcelo, podamos seguir evolucionando, podamos seguir creciendo, podamos tener un contenido de mucho valor como seres humanos, que es lo que realmente importa y que creo que es el propósito de estas plataformas digitales.